Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por recibirme. Bueno, siguiendo con la saga de las propuestas en tutoriales para los bebés o los niños, se me ocurrió hacer un enterito body, pelele, como quieran llamarle, con botones en la abertura, para recién nacido. Miren qué bonito que está. Lo pueden tejer con cualquier material. Es posible hacerlo con hilo, con lana, con lo que gusten. Lleva 3 botoncitos para la abertura, para cambiar los pañales. Este está hecho con hilo de algodón, 100% de algodón, matizado, porque ya el mismo hilo trae los colores entreverados y va formando estos pequeños dibujos. El punto es muy fácil, empieza con puntos básicos, ¿sí? Y después hacemos el famoso punto fantasía, que en esta ocasión son 2 puntos altos o varetas cruzados. Se tejen 4 puntos, 2 se tejen normales y 2 se cruzan y hacen este efecto de lazada cruzadita tan bonita y tan vistosa. Una vuelta es de punto con cruzado tipo lazada, la otra vuelta se tejen los puntos normales como estamos viendo acá y otra vez repetimos el punto fantasía, vuelta simple, punto fantasía. Tiene un lindo bordecito en las manguitas, que son las famosas lazadas inclinadas. Hacemos varetas inclinadas o puntos altos inclinados, pero en este caso son lazadas sin terminar, como si fuéramos a hacer el punto puff, y lo clavamos en el sitio que le corresponde y da este efecto de onditas tan bonito. Lo decoré con una moñita, que las hago yo misma, y le puse una perlita a tono, jugando un poquito con los brillitos de lo que son los botoncitos, que están tan bonitos. Bueno, vamos a precisar para tejer este body lo siguiente: hilo o lana de bebé del material que quieran, de la marca que quieran. Yo no doy marca porque a mí nadie me paga, entonces estamos en un medio masivo y no voy a estar haciendo propagandas cuando yo tengo que salir de mi casa y trasladarme 18 kilómetros a comprarme mi material. Yo no tengo descuentos y a mí nadie me regala nada. No es de egoísmo, sino es un común denominador, que 2 más 2 es 4. No es más que eso. No voy a estar haciendo propaganda gratis, ¿verdad? Porque cuesta muchísimo comprar y utilizar un medio de transporte para poder llegar a comprar los materiales. Es por ese motivo, no voy a hacerles propaganda en un sitio masivo como es la red social de YouTube. Bien, vamos a usar hilos de coser. Si lo hacen en un hilo o lana de un solo color, precisan un color acorde al que están usando para coser los botones. Aguja para coser los botones, yo en este caso uso 2 colores, porque puse botón blanco detrás y puse los botones estos acá, y también cosí la moñita blanca. Botones blancos porque usé blancos, botones rosas porque usé rosa, marcadores para separar mangas, sisas, marcar las mitades delantero y todo eso, que después y la entrepierna, que después a medida que vamos tejiendo lo van a ir viendo. Utilicé un ganchillo 2.50 milímetros para tejer. Este hilo se teje con 1.75, pero me gusta cómo queda con 2.50, un poquito más grande. Queda más sueltito y más bonito. Entonces el punto crece mejor y hay cierta generosidad entre una carrera y otra. A medida que lo van tejiendo con una medida un poquito más grande, se van a dar cuenta de lo que yo les digo. Una aguja 1.75 milímetros que utilizo para esconder los hilos, para no agrandar con esta aguja cuando lo escondo. Cuando uno está escondiendo el hilo, si utiliza la misma aguja que se tejió, quedan los bultos grandes, pero si utilizamos una aguja menor, no se nota nada. Utilizamos tijera para cortar y paso a contarle el tema de los talles. Este body es para un bebé recién nacido y hasta un poco más. Tiene 64 cadenas y 3 más para subir, para trabajar, ¿sí? Con que le hagan 5 cadenas
por talle ya alcanzaría, porque estamos hablando de bebés y los bebés tienen un cuello muy pequeño, ¿sí? Si ustedes ven que esta parte de acá les queda chica porque son bebés regordotes, ¿verdad? Ahí hacemos los aumentos. En este caso no necesito, porque como les dije, es muy flexible el tejido y el punto ayuda a que no quede justo en la talla del bebé. Entonces, en este caso tenemos 64 puntos más 3 son 67. ¿Quieren un talle más de 3 meses a 6 meses? Pónganle en 4 o 5 puntos. Con eso ya es suficiente. De 6 meses a 9 meses le ponen 5 puntos más y es más que suficiente. Y del año al año y medio estamos hablando de ponerle 10 puntos. Con que suban entre 5 y 10 puntos ya es suficiente para calcular los talles. Esa es la medida, no precisan otra. Nadie me lo contó, yo misma lo vi, yo misma lo tejí y yo misma lo regalé a los niños del barrio. Bien, paso a contarles ahora que estoy usando también hilo 100% de algodón, en este caso liso, es como un salmoncito, muy tenue, muy delicadito. Estos modelos los pueden hacer tanto para nenas como para varoncitos. Acá tengo, a ver, ¿cuánto era que había puesto? 58... 61. ¿60? 61. 61 cadenas, me dice mi esposo, que es el que está filmando. 61 cadenas. Lo quise hacer más chico porque esto es para regalar a la salita de los prematuros. Cuanto más chico tejamos para los prematuros, mejor, porque si no, quedarían disfrazaditos. Acá tengo 61 cadenas y voy a subir con 3. 1, 2, 3. 3 cadenas. En la cuarta hago el primer punto alto. Tres. Y ahí vamos tejiendo. Esta vuelta va a ser toda de puntos altos para lo que va a ser la marcación del inicio del cuellito. Así, puros puntitos altos. Este canesú que vamos a hacer va a crecer de tal manera, si lo continúan cuando yo llegue a ese momento y se los muestre, que de ahí en más ustedes podrán calcular para tejer blusitas o vestidos a las niñas, inclusive hasta para adultos. Así toda la vuelta de puntos altos. Bueno, tenemos la vuelta hecha de puntos altos, giramos y vamos a levantar 5 puntos de cadena. 1, 2, 3 para subir y 2 cadenas extras para separar. Saltamos un punto y tejemos acá el punto alto o vareta para formar los cuadraditos. 2 cadenas, saltamos un punto, tejemos acá. Y esta fila será de esta manera. 2 cadenas, saltamos un espacio o un punto y tejemos en el que le sigue un punto alto de 2 a cada. Uno más, 2 cadenas de separación, saltamos un punto y tejemos acá. Así vamos a tejer hasta finalizar esta vueltita. Bien, así quedaría la vuelta de puros cuadraditos y paso a explicarles lo siguiente. Cuando nosotros subimos con 5 puntos de cadenas, que eran 3 para subir y 2 para separar, tenemos el lateral y 2 cadenas, ¿verdad? Y acá abajo saltamos un punto nada más. Entonces, el aumento se está dando aquí arriba. Aquí arriba tenemos una cadena extra por cada punto y eso significa que empezaron los aumentos. Este procedimiento de estas 2 carreras lo vamos a repetir tantas veces como queramos que llegue a la altura de lo que sería proporcionalmente la sisa de nuestro bebé, niña o niño, ¿verdad? Entonces uno va a ir tejiendo y va a ir viendo y calculando. Muchas veces es a ojo, nada es cierto. Hay mucho ensayo y error. ¿Por qué digo esto? Primero porque no soy ni maestra ni profesora ni quiero serlo. Solamente comparto lo que aprendí o lo que inventé. Pero uno va viendo y ya sabe que con este mínimo cuellito o canesú
ya tenemos las proporciones para separar las sisas, ¿sí? Cuanto más aumentemos este caudal de carreras tupidas y carreras vacías, como le llamo yo, vamos a tener un canesú más amplio, que puede ser para un vestido, para una blusa, inclusive para adultos, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a tener siempre, por cada vuelta de puntos de estos de cuadraditos, una cadena extra que va a ser nuestro aumento y nuestro tejido va a crecer. O sea que el aumento está ahí. Levantamos 3 cadenas para subir nuestro primer punto y aquí adentro corresponde hacer 2 puntos altos. Sería uno solo porque acá saltamos 1, pero tenemos 2 cadenas. Entonces acá está el aumento, ahí está. La cadena aumentó y podemos tejer el punto alto. En el punto que está fijo hacemos un punto alto. En las cadenas 2 puntos altos o varetas, ¿sí? En el punto que está fijo, un punto alto. Seguimos repitiendo para que se entienda. Nos metemos adentro del hueco de separación de cadenas y tejemos 2 puntos altos y uno en el que está solitario. Así vamos a tejer toda esta vuelta y en la que viene vamos a levantar acá 5 cadenas. 3 para hacer la pared lateral, 2 para separar y vamos clavando, saltando un punto. Entonces hacemos un punto alto, 2 cadenas, saltamos un punto y clavamos ahí. Así hasta el final. La siguiente carrera, arriba de los cuadraditos, vamos a levantar 3 cadenas y vamos a trabajar adentro de las cadenas que son de 2 puntos altos, uno solo, 2 puntos altos, uno solo. Van a ser un ancho acorde a lo que sería la separación de sisa. Yo acá tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Ustedes ven cuántas vueltas les gustaría, cómo les quedaría y lo van haciendo, porque también depende del grosor de hilo que utilicen y del grosor de lana que utilicen. Si usan una lana de bebé gruesita, va a crecer mucho antes. Tengan en cuenta eso también. Y si es muy finito, va a demorar en crecer, va a costar. Entonces hay que tener en cuenta todos esos parámetros. Una vez que tengan el ancho deseado, ahí volvemos para hacer la separación de sisa y la parte trasera. Bueno, yo llegué a la medida de lo que yo quiero. Para un talle más grande o para adulto, ya sea para vestido, blusa o remera, vuelvo a hacer la repetición de la explicación. Toman la medida del cuello, le agregan 3 puntos más para subir y van a tejer tanta cantidad de vueltas como quieran de alto el canesú o llegue a la sisa de la persona o a la niña a la cual van a tejer y vestir, ¿sí? En este caso, como es para un bebé, esta medida ya es la correcta. Busqué la mitad del canesú y la marqué. Entonces tenemos espalda, mitad, mitad. Delantera y las sisas. Esto también lo pueden hacer a ojo, es como para un bebé recién nacido, está bien. Y más en este caso que va a ser para un prematuro, ¿sí? A mayor tamaño le van a dar más cantidad de cuadraditos para llegar bien a la sisa. Esto es el cuerpo. Acá viene el cuerpo. Vamos a tejer 15 centímetros del cuerpo. Inclusive se puede tejer 18 o 20 centímetros. También puede ser del largo del bebé, porque hay bebés que son bien largos. Pero en este caso este tiene 15 centímetros y dio perfecto. Más 3 vueltas que lleva la abertura de la pierna y una vuelta de punto elástico. Está más que suficiente para hacerlo. Pero puede llevar 15 centímetros, 18, 20, 21, 22,
fuera el caso del largo del bebé, ¿sí? Pero como estamos tejiendo siempre para bebés de la talla del 0 al año, año y medio, estos tamaños están perfectos. No vamos a necesitar muchísimo más porque son bebés. Bien. Una vez que tenemos marcadas todas nuestras necesidades y partes repartidas para poder tejer, continuamos el tejido como se presenta. Y entonces continuamos con el mismo dibujo que veníamos haciendo. Esta parte de acá después se va a prolijar y va a llevar un botón y va a tener una linda terminación, no va a quedar así. Entonces continuamos, 3 cadenas para subir y continuamos tejiendo como se presenta. No sé por qué me quedó feíto ahí. Uno, 2, 3. Recuerdan que hacíamos 2 adentro de las cadenas y un punto alto en el que está solo, y así seguimos tejiendo hasta llegar al primer marcador. Llegué al marcador, tejo los 3 que corresponden, 3 cadenas al aire y me voy con lazada al otro marcador. Y tejemos como lo vemos. Y nos queda así. En la vuelta que le sigue, la que viene, vamos a tejer acá también y va a haber una amplitud de sisa o manguita. Continuamos tejiendo como se presentan los puntos hasta llegar al próximo marcador, que haremos exactamente lo mismo. Estoy en el próximo marcador, lo tejo como veníamos haciendo, 3 cadenas al aire, lazada, y traemos la otra sisa con el marcador y lo tejemos de igual manera que hicimos con el anterior. Así. Y continuamos tejiendo. Continuamos tejiendo como se presenta nuestro punto hasta la finalización. Y ya tenemos nuestras manguitas separadas. Bueno, así quedaría la unión de las sisas. Este es el efecto. Y ahora vamos a unir la espalda. Con un punto deslizado en la primera cadena de inicio. Ahí. Ahí. Levantamos 3 cadenas para subir. Esto recuerden que después le vamos a hacer la terminación para ponerle el botoncito, ¿verdad? Y vamos a tejer como se presenta. Una vuelta más, porque acá también lo pueden utilizar para pasar un lacito si quieren en la cintura. Quedaría muy lindo. Utilizan el mismo punto alto para pasar el lazo y les queda
como si fuera una hebillita, un ojal. Para eso es esta vuelta. Si lo quieren hacer, si no lo dejan. Y seguimos tejiendo como se presenta. Un punto alto sobre cada punto alto, todo alrededor de lo que es el bajo canesú para comenzar a hacer lo que sería el cuerpito del mismo. Cerramos la vuelta en la tercera cadena, siempre va a ser de la misma manera, con un punto deslizado. En el principio y en el final vamos a levantar 2 puntos altos, 2 puntos altos. Esto es para que nos quede lo más derecho posible el tejido, porque como vamos a hacer el punto fantasía y queda como si fuera una crucecita, puede que no vean dónde tienen que unir con punto deslizado, entonces el tejido iría así. Por eso vamos a hacer 2 puntos altos al inicio y 2 al final. Los hacemos de esta manera. 3 cadenas para el primero y acá tenemos el segundo punto alto. Entonces vamos formando una columna acá. Ahora saltamos estos 2 puntos y tejemos acá un punto alto. Precisamos 4 puntos para hacer el punto fantasía. Ahí tenemos 2 tejidos. Levantamos lazada y venimos a este primero que saltamos, traemos la lazada lo más larga posible, pasamos una vez, pasamos 2, levantamos lazada y vamos al segundo que dejamos sin tejer, estiramos la lazada, pasamos una vez y pasamos 2. Así es el punto fantasía. Levantamos lazada y contamos 1, 2, 3, 4. Hacemos un punto alto y el segundo punto alto individual. Ahora levantamos lazada y vamos a tejer, viendo de no meternos en el anterior, ¿verdad? Tiene que estar vacío. Nos vamos a meter en el primero. Traemos la lazada, la estiramos bien, lo pasamos 2 veces. Vamos al segundo y hacemos lo mismo. Así. Vamos a hacer uno más. 2, 3, 4. Hacemos acá en el penúltimo un punto alto. En el último un punto alto. Y nos regresamos al primer punto que saltamos. Estiramos la lazada, pasamos una vez, pasamos 2. Lazada en la aguja y vamos al segundo punto que dejamos en suspenso. Pasamos una vez y pasamos 2. Así vamos a tejer toda esta vuelta y cuando lleguemos acá hacemos los 2 puntos solos. Terminamos la secuencia del punto alto cruzado y vamos a terminar como empezamos, con 2 puntos altos solitarios. Unimos de aquí al final siempre con punto deslizado y levantando 3 cadenas para subir. Así nos queda la espalda, 2 y 2. Habíamos tejido cuando unimos la sisa todo puntos altos, 1 arriba del que está solo, 2 adentro de las cadenas. Cuando llegamos a la unión de la sisa, recuerdan que habíamos hecho 3 cadenas al aire, aquí adentro van 3 puntos y después tejemos sobre ellos, ¿verdad? Bien, hicimos una vuelta más de puntos altos para pasar el lacito que iría en la cintura si es que lo quieren o lo dejan suelto, y después el punto fantasía. Ahora vamos a levantar 3 para subir, hacemos los 2 puntos altos correspondientes de inicio, ¿sí? Y vamos a realizar en los puntos que tenemos cruzados puntos altos
Recuerden que nos tenemos que tener siempre 4, porque sobre esos 4 vamos a trabajar en la vuelta que viene, que es donde los vamos a cruzar. Cuenten, porque si no, no les quedaría. Siempre 4. Los dos que están atrás, que son estos, y estos dos que están acá. Después lo harán de memoria. Por eso yo siempre les digo que cuando van a cruzar el punto, la lazada sea lo más larga posible, porque en la próxima vuelta, que es esta en este caso, se ven muy visibles los puntos, los que están atrás y los que están adelante. Si ustedes levantan la lazada una más corta y el siguiente punto que van a cruzar lo hacen más largo, se esconde. Y cuando van a hacer la próxima vuelta pueden lograr hacer 3 puntos altos porque uno de ellos no lo verán. Por eso les digo que hagan la lazada lo más extendida posible cuando lo van a cruzar. Es muy fácil, pero deben prestar atención a ello para no confundirse y poder seguir tejiendo sin dificultad, que en definitiva es lo que todos queremos. Que el tejido fluya y que sea sin complicaciones. Entonces seguimos tejiendo como se presentan, y como se presentan acá, 4 puntos altos. Así. Ahí se me traba un poquito. Así. Vamos continuando. Un punto alto por cada punto que tejimos. Bueno, ya está hecha la segunda vuelta del punto fantasía y continuamos repitiendo. De ahora en más yo voy a tejer 15 centímetros. Ustedes verán qué medida quieren, según el largo del bebé o de lo que tengan ganas de tejer, como lo quieran terminar. Continuamos el punto fantasía, trabajamos sobre los 4, vamos al penúltimo, hacemos el punto alto, en el último igual, y vamos al último que dejamos solo, estiramos, pasamos una vez, pasamos 2, vamos al que le sigue, estiramos, y ya quedó cruzado. Saltamos 2, tejemos los 2 últimos solitos, levantamos lazada, vamos al último, traemos la lazada lo más largo posible, pasamos una vez, pasamos 2, vamos al penúltimo y hacemos lo mismo. Uno más, saltamos 2, vamos al primero que dejamos solo, estiramos y lo pasamos, estiramos y lo pasamos. Así vamos a ir tejiendo hasta tener 15 centímetros, 16, 17, 18, 21 inclusive, la medida que ustedes quieran de darle del largo de lo que va a ser la entrepierna o el tiro. Ustedes verán la medida que le quieren poner. Doblamos a la mitad después que tenemos el largo deseado y lo marcamos para separar lo que sería la entrepierna o el tiro. Y vamos a continuar tejiendo como se presentan los puntos, siguiendo el formato del punto fantasía. Acá no estoy a la mitad, tengo que ir y voy a ir con punto deslizado
hasta el marcador para comenzar a trabajar en esa mitad. Y ahí está el marcador. Bien, lo voy a sacar de este lado. Lo dejo del otro. Y entonces acá tenemos que hacer los dos puntos del costado. No los tengo, uno solo, un punto solo en el costado. Habíamos hecho acá dos de un lado y dos de otro, acá no lo tengo. Entonces saltamos, dejamos estos dos puntos y tejemos acá como veníamos haciendo el punto fantasía. Con esta abertura de pierna vamos a trabajar 3 vueltas, no precisa más para lo que sería el largo del bombachudo, pero si se lo quieren hacer más largo, están en la opción de cada uno de ustedes de llegar a hacerlo. Inclusive lo pueden hacer de pantaloncito largo, con un lindo puño. Y así van a ir trabajando hasta llegar al otro marcador. Así hasta el otro marcador. Llegamos al otro marcador y terminamos con 2 puntos altos, porque acá nos muestra 2, y los hacemos de igual manera. No va a modificar en nada nuestro tejido. Levantamos 3 para subir, giramos la botamanga, tejemos como se presenta. Yo le hice 3 vueltas, pueden hacerle lo que quieran. Recuerden hacer una vuelta como esta y otra de punto fantasía, que son los puntos que van cruzaditos. Van y vienen, o sea, van hasta el otro extremo, levantan 3 cadenas y vuelven, y acá hacen lo mismo. Después cortan el hilo, lo esconden bien y empezamos a trabajar con la otra pierna exactamente igual que esta. Y después solamente faltaría hacer la abertura de pierna, 3 vueltas también de puntos bajos, para hacer una especie de costura que quede prolijo para poner los botoncitos. Este modelo lo hice bien bombachudo, bien amplio, para los bebotes con los pañales, que quedan tan bonitos. Ya saben que lo pueden hacer con una medida como esta, una medida tipo capri, como son las bermudas, o sea, a mitad de rodilla sería la medida, o largo hasta el tobillo con un lindo puñito. Y así vamos trabajando. Una carrera de punto fantasía, uno de punto lleno, así 3 o 4 vueltas estaría perfecto. Una vez terminadas las 3 vueltas del final de lo que sería la entrepierna, de cada piernecita, levantamos para hacer el punto elástico 3 cadenas acá, y vamos a hacer el que le sigue. Se supone que este es por debajo y este que viene va por arriba. Como a mí me quedó más grande el modelo, porque depende de las cadenas que uno pone de base en el cuello, me quedó bien bombachudo, diferente al que yo les mostré, el rosado, que quedó más justo, bien para un recién nacido, inclusive primerizo, en el sentido de ser prematuro, bien chiquito el cuerpecito del bebé. Entonces acá voy a achicar un poquito lo que sería el puño, y en vez de tomar un punto alto por delante, voy a tomar 2. Acá tengo 2. Y los voy a hacer
por delante. Estiro bien, paso una vez, paso dos veces. Paso la aguja así y lo apoyo con 2 puntos. Lo paso por detrás, estiro, que me quede a la altura del otro, y lo paso. El que sigue va por delante, tomo 2, en vez de 1 tomo 2. Si el modelo de ustedes les quedó como el presentado de comienzo, le ponen un punto por delante y uno por detrás. Ahora toca por detrás. Viste que no queda ningún inconveniente cuando uno toma los dos. Queda bien. Así. 2 por detrás. Y 2 por delante. Así hasta el final de la vuelta. Y puede que nos quede un punto solo y lo hacemos como hicimos el del inicio. Como ven, queda un poco más ajustado y hace que se embolse un poco lo que es la caderita donde va el pañalito, ¿verdad? Cuando lo vean terminado van a ver el efecto, qué bonito. La siguiente vuelta vamos a tejer como se presenta. 3 cadenas para subir, este está por detrás, lo seguimos por detrás. No modifica nada porque está justo en el lateral. Entonces levantamos 3 y el que sigue va por detrás. Porque en la vuelta anterior fue por delante. Bien. Por detrás. Por delante. Acá ya estamos tejiendo puntos altos individuales. Ya no estamos agarrando 2, sino de a 1, el que quedó. Y así vamos. Solamente con estas 2 vueltas alcanza para hacer este efecto de que quede el puñito un poquito más ajustadito. Y si lo quieren más justo, le hacen más vuelta o en definitiva le ponen un lacito. Así. Así hasta llegar al otro extremo. Nos queda así y con este mismo extremo vamos a ir trabajando en lo que es el tiro. Hacemos una cadena extra y vamos haciendo puntos bajos. Donde veamos que es posible que entre un punto bajo, lo hacemos. Es para ir haciendo el relleno o la costura. Donde amerite, ahí hacemos un punto bajo. Trato siempre de ponerme en la cadenita y no en la abertura para que no quede estirado el punto y quede feo. Siempre en la cadena lo mejor. Le vamos a dar 3 vueltas para cada lado de puros puntos bajos. Primero comenzamos con el lado delantero, trasero, y después con el otro. Hacemos lo mismo. Así. Hasta llegar al extremo. Levantamos una cadena para subir y nos regresamos todo puntos bajos, 2 vueltas más. Bueno, así queda terminado.
Le ponen un botón acá, uno al medio y otro acá, con eso ya es significativamente importante y queda bien. Utilizan los mismos agujeritos que tienen como ojal porque queda bien. Las dos partes están iguales y este es el efecto que yo les decía del bombachudo, que queda bien amplio y bien bonito, bien bonito. Vamos a hacer la terminación de la manguita. Vamos a retomar donde está la sisa, el bajo sisa, y vamos a hacer puntos lazadas inclinadas. Levantamos 3 cadenas para subir. A su vez vamos escondiendo el inicio y hacemos así. Lazada, traemos y dejamos en la aguja. Lazada, traemos y dejamos en la aguja. Lazada, traemos y dejamos en la aguja y pasamos. Y nos vamos al huequito que sigue y hacemos un punto bajo. Y así va a ir quedando. 1, 2, 3. Lazada, 1, 2 y 3, y pasamos todo junto. Ajustamos y vamos al huequito que sigue y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas para subir, lazada, la segunda y la tercera. Pasamos y en el hueco que sigue, ahí mismo, hacemos un punto bajo. Último, 2, 3, último motivo que les muestro, 3 lazadas, lo pasamos y lo ajustamos. Ya este pedacito de acá lo podemos cortar, ya quedó bien escondido, ya no molesta más. Así vamos a ir terminando toda la vuelta de nuestra manguita. Así queda el efecto de la manga, queda como una micro puntillita. Las 3 cadenas hacen esa ondita tan característica, tan bonita, a mi gusto. Queda tan bonito. Damos vuelta a la labor y vamos a comenzar a hacer la terminación de la parte de atrás para poner el botón. Y vamos a hacer igual que lo que hicimos en el puño de cada pierna. Puntitos bajos, simples. Buscamos bien el inicio. Yo siempre me ayudo con una aguja más fina para abrir el agujerito. Porque si forceo con la aguja que estoy tejiendo, el agujero me va a quedar mucho más grande. Entonces hago eso. Hago esa cadenita ahí, ajusto y lo voy apretando con el dedo para ir escondiendo. Y voy haciendo un punto bajo donde vea que lo puedo hacer. Donde vea. Lo más prolijito posible, ya que todo esto son las vistas de nuestra prenda. Y los niños son muy mirados. Entonces que quede lo más prolijito posible. La prolijidad se lo da el amor de sus manos, porque están creando para esos bebés. Y así vamos a ir trabajando con puntos bajos todo el contorno
de la abertura de atrás de este canesú. Vamos a bajar como venimos, hacemos un punto acá y seguimos trabajando hasta llegar acá. Si ven que no cierra lo suficiente, le hacen una vuelta más o dos, ¿sí? Es a gusto de cada uno para colocar el botón. Bueno amigos, esta es la prenda terminada. Miren qué bonito que está, realmente. Todo lo que hagan nuestras manos es maravilloso. El botoncito para prender atrás. Le puse una moñita enfrente con una perlita porque es para una nena, ya se va de regalo. Queda muy bonito. No llegó ni a 100 gramos de material, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Como ven, lo único que tienen que hacer es cambiar la medida del cuello. Ya saben que le agregan 4 o 5 puntos y en algunos casos hasta 10 cadenitas. Ya con eso sería suficiente para ir cambiando los tamaños. Y después la amplitud de lo que sería el faldón para comenzar a hacer posteriormente el pantaloncito sería de 15 centímetros, inclusive hasta 21, ¿sí? Esos serían los parámetros. Espero que les guste, que lo puedan hacer, que lo puedan regalar, lo puedan ver lucir con amor a un ser querido. Y si lo van a vender, que sea todo muy fructífero. Les mando muchas bendiciones, mucha salud, mucha paz y armonía para cada rincón del planeta donde sea que te encuentres tú. Muy amable en recibirme, muchas gracias por el apoyo. No se olviden de compartir en sus redes sociales para apoyar a este canal, a esta humilde servidora. Y bueno, y los espero en el próximo tutorial en breve.